Continuamos entonces. En la segunda parte de esta sesión tenemos a la doctora Daniela Allende. La doctora Allende recibió su título médico y completó su entrenamiento en patología anatómica en Buenos Aires. Luego hizo su residencia en patología clínica y anatómica y su subespecialidad en patología gastrointestinal en Cleveland Clinic en Ohio. Actualmente es profesora de patología en Cleveland Clinic y es la cabeza del departamento de patología gastrointestinal y hepatobiliar, además de ser la vicepresidenta de investigación. Doctora Allende. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Y ven la pantalla, ¿verdad? Estoy compartiendo mi pantalla en este momento. Bueno, un placer estar con ustedes hoy. Voy a estar hablando de compras e inventario siguiendo al doctor Laga, que hizo una presentación excelente de equipos. Hoy nos vamos a focalizar en la parte de suministros y algunos conceptos son generales, así que soy nueva al grupo, así que me quiero presentar. Hay algunas partes de mi formación que tal vez son útiles, así que si puedo responder otras preguntas, más que contentas. Soy médica, pero también hice una maestría en administración de empresas, que creo que es bastante útil a la hora de hablar de compras. Y si bien en Estados Unidos los médicos no compramos directamente, o por lo menos en Cleveland Clinic hay un departamento de compras que se ocupa de la compra, sí participamos en el proceso de compra. Además de eso, soy tesorera para la Sociedad de Patopatología Hans Popper, que es como una especie de empresa sin fines de lucro. O sea que la experiencia que voy a compartir es un poco combinada de todos estos roles, incluyendo siendo la sección de investigación. ¿Cuáles son los objetivos del día de hoy? Bueno, vamos a hablar de lo que es el proceso de compra e inventario, o sea que vamos a enumerar los factores que se deben considerar. También vamos a hablar de cómo implementar un programa de compra y de control de inventario, cómo desarrollarlo, y también analizar la importancia de la documentación relacionada con estos dos procesos. Como el doctor Laga estaba mostrando anteriormente, todas estas piezas están interrelacionadas y yo me voy a focalizar en la sección o el paso de compras e inventario, pero está afectado por todos los otros componentes de esta cadena de gestión de calidad. Vamos a empezar con una pregunta. Si quieren pueden tipear la respuesta en el chat, que no sé si lo veo, pero tal vez Paz me puede ayudar, o la pueden pensar, les voy a dar unos segundos. ¿Cuáles de los siguientes constituyen el proceso de compra? La selección de proveedores, la negociación del contrato, la verificación del cumplimiento del contrato, o todos los anteriores. Les dar unos segundos para que piensen en una situación en particular y elijan la respuesta correcta. All right. A ver si avanza. Ok, todos los anteriores es la respuesta correcta. Y ahora vamos a seguir viendo por qué. Esta es la definición. Cuando hablamos del proceso de compra y cómo, volviendo a lo que dije anteriormente, me siento partícipe del proceso de compra en muchas de las cosas que hacemos en Cleveland Clinic, a pesar de que yo no soy parte del departamento de compras. Si ustedes tienen su laboratorio propio o privado, probablemente sean los compradores directos y hagan el proceso completo. Yo participo a veces en algunas de estas partes del proceso. Y a veces el proceso de seleccionar los proveedores empieza antes, empieza con identificar el producto que necesitamos, para qué lo necesitamos, cuál es el mejor producto que tenemos que comprar, y en base a eso se seleccionan los proveedores. O sea que hay pasos anteriores a estos que también se podrían incluir en el proceso de compra. Definitivamente la negociación de los términos del contrato, en ello está incluido el precio. El doctor Laga estaba mencionando cómo es el tema de los contratos con el equipamiento, pero hay contratos también establecidos para productos, por servicios. Así que eso se aplica aquí. Y termina con
verificar que el contrato se cumplió. Y vamos a hablar un poco más de eso en detalle. Este es un slide que es bastante, tiene mucha información, pero es como una visión global de lo que vamos a estar hablando en esta hora juntos. Todos los pasos que se pueden considerar parte de este proceso, que empieza con, probablemente como dijimos antes, la identificación de la necesidad. ¿Qué producto necesito? ¿Para qué lo quiero? ¿Quién es el mejor proveedor? Hay más de un proveedor a veces, o sea, ¿quién es el mejor proveedor? ¿Cuál es la negociación del contrato que vamos a tener? ¿El producto se nos entrega a nosotros, a veces como individuos o a veces al laboratorio? Y se inicia un proceso interno de inspección. Muchas veces está, como decía el doctor Laga en cuanto al equipamiento, llegó el equipo en condiciones óptimas. Para nosotros puede ser el suministro, o el servicio que contratamos se hizo en el momento en el que lo necesitábamos. Se establecen muchas veces parámetros que son necesarios que tenemos que evaluar en cuanto a la calidad del producto, o el tipo de producto, la cantidad de producto, y a veces esos, se puede necesitar una cierta manipulación del producto. A veces recibimos un gran lote y eso se tiene que subdividir para poder almacenarse de mejor manera, o a veces el producto se recibe en una localización central del laboratorio, pero se tiene que distribuir a otras localizaciones regionales o en la misma ciudad para su acceso. Tenemos que almacenarlo en algún lugar, vamos a hablar de eso en detalle. Tenemos que entender las condiciones en las que eso tiene que ocurrir y cómo mantenerlo en forma apropiada. Hay algunos parámetros que son muy importantes para el almacenamiento apropiado, incluyendo el registro de que sí, en realidad recibimos, cuándo recibimos el producto. Otro es la fecha de vencimiento, ¿verdad? Tenemos que asegurarnos de que no esté vencido y tenemos que asegurarnos de rotar estos productos en forma adecuada para no tener una alta cantidad de producto que se echa a perder y haya que descartar. Y esto es un proceso continuo en el que seguimos focalizándonos una vez que lo recibimos y que lo tenemos el proceso en almacenamiento, y un poco informa al final el inicio del proceso de nuevo, ¿verdad? Si nos estamos quedando sin producto, tenemos que volver a negociar con el proveedor o requerir más cantidad. Voy a tomar una visión, como dirían acá, de 30.000 pies, o sea, como estando en el avión volando, porque hay muchos factores que implican, que creo que son importantes a la hora de comprar y de negociar productos y de planear compras, digamos, que son muchas veces externos a la localización donde estamos nosotros. O sea, yo trabajo en Cleveland Clinic, ustedes pueden trabajar en otro lugar. Todas estas cosas son externas al sistema de salud en donde trabajamos, o la práctica en la que trabajamos, y son factores macro y microeconómicos. Y creo que con COVID todos nos volvimos muy cercanos y entendidos del tema, mucho más de lo que cualquier ciudadano podría haber planeado, porque nos dimos cuenta de cómo la economía global influye en la economía local. Entonces hay situaciones que son macroeconómicas, o sea, la producción, el Producto Bruto Interno, o sea, la producción de un país, la inflación, el desempleo a nivel internacional, la demanda global de un producto. Esto se observó con COVID. Lo primero que pasó es no había máscaras, no había delantales estos de protección para plásticos para usar en medicina. O sea, la demanda se incrementó demasiado cuando la oferta, cuando la cantidad de producto que había disponible no podía crecer tanto. Eso hizo que el precio por producto se incrementara en forma desproporcionada. ¿Cuál es la economía global? Hay factores económicos que influyen, por ejemplo, hoy por hoy, la guerra en Ucrania entre Ucrania y Rusia está afectando un montón de los factores globales, como por ejemplo el gasoil, o la gasolina, ¿verdad? O sea, los precios de la gasolina acá en Estados Unidos se están incrementando. Son muchos los factores, no es el único factor, pero a veces estos fenómenos globales o internacionales afectan el precio de los productos que consumimos a nivel local.
Por otro lado, hay cosas que nos afectan en nuestra propia economía, a veces local, como el mercado local, la cantidad de proveedores que tenemos, el precio de los productos, de los insumos, de las materias primas a nivel local, el mercado laboral. A veces es un producto de producción local, pero no hay suficiente mano de obra. Entonces el precio también puede aumentar. ¿Cuál es el nivel de consumo que tenemos y de suministro, de disponibilidad? Todas estas cosas van a infectar la compra. ¿Por qué quiero pasar cierto tiempo en esto? Porque creo que a veces entender cómo todos estos factores pueden impactar las decisiones de compra, el momento de compra y el precio que podemos negociar es muy importante. Les quiero compartir un ejemplo. Cuando la pandemia de COVID estaba todavía iniciándose y nadie sabía que era una pandemia todavía, les diría en Estados Unidos, esto era febrero del 2020, ya habíamos escuchado algunas noticias que venían de China, de la seriedad, pero acá todavía no había un entendimiento de lo que iba a pasar. Bueno, a fines de 2019, Cleveland Clinic es una empresa global. Había oficinas fuera de Estados Unidos. Una de las oficinas en China manda información de que había una disminución del nivel de máscaras y todo el material de protección en el mercado, que se estaba consumiendo rápido. Eso sonó el sistema de alerta. Y lo que hizo es desencadenar una compra de máscaras y material de protección acelerada preventivamente, porque sabíamos que nos íbamos a quedar sin el producto en el corto plazo. Porque si China, que es el productor número 1 de todos estos productos, estaba teniendo problemas, lo mismo nos iba a pasar a nosotros. O sea, ese es un ejemplo concreto de cómo estas cosas a veces, entender lo que está pasando fuera de nuestro país y fuera de nuestra economía, nos da una oportunidad de ser más estratégicos en el proceso de compra. Hay otras cosas que son pertinentes a la tecnología, a veces que usamos nosotros. Cuánto material o cuánto esfuerzo se requiere para desarrollar un producto, la tecnología que a veces no está disponible. Tenemos que importar materia prima de un lugar o productos de un lugar muy distante como China. Bueno, el transporte va a ser caro. Y los servicios de post-compra que pueden ser necesitados y a veces también son difíciles o costosos, digamos. Esta es la curva de demanda y suministro, que creo que todo el mundo la entiende, pero lo que quiere decir básicamente es que estas dos actividades están relacionadas. No es una curva lineal, o sea, no es una relación 1 a 1, sino que es una curva exponencial y en ciertas situaciones se vuelve más pronunciada. Siempre hay una relación, o sea, nosotros que sabemos que si compramos 10 productos, o sea, cantidad en este axis y precio en el axis opuesto, sabemos que si compramos 10 productos nos va a salir tanto, si compramos 20 productos nos va a salir lo mismo, pero calculado por 2. Lo que pasa es que en COVID la curva esta se aceleró, o sea que por menor cantidad pagamos el mismo, mayor precio en esa situación. Y la demanda también se aceleró al punto de que el suministro fue inadecuado. O sea, lo que a veces no podemos predecir en estas situaciones es la orientación de esta curva, o la aceleración, digamos, de esta curva, ¿verdad? Como lo que pasó en COVID. Nadie se imaginó que íbamos a terminar pagando decenas de dólares por una máscara N95, ¿verdad? Pero bueno, era un instrumento necesario e imprescindible, particularmente al principio de la pandemia, y los sistemas de salud terminaron pagando precios ridículos porque el suministro no existía, o sea, no había una cantidad de producto necesario y la demanda se incrementó. Vamos a hablar de cómo seleccionar los proveedores. Bueno, la realidad es que lo primero que tenemos que hacer es determinar el producto que tenemos que comprar. Y no solo el producto que tenemos que comprar, la calidad de producto.
a veces la cantidad de producto que queremos comprar. O sea, hay un montón de parámetros asociados al producto o servicio que tenemos que adquirir que tienen que definirse primero. En base a eso va a haber un número de proveedores. A veces si vivimos en un lugar muy pequeño, yo soy de una ciudad pequeña de Argentina en la que no había muchos proveedores a veces para un servicio o un producto particular. O sea que tenemos que también lidiar con eso. Pero en general hay por lo menos 2 o 3 proveedores para lo que necesitamos en las ciudades más grandes. Entonces podemos elegir el que más conveniente nos parezca. A veces consultamos amigos de otros laboratorios en otras ciudades. ¿Vos qué proveedor usás? ¿A quién le compras este producto? ¿Quién nos puede dar una referencia de alguien que trabaje con ellos, que sea un buen proveedor? No es solo comprar, sino lo que decía antes, es el proceso de la compra, pero también cómo el proveedor puede responder a enviarnos la mercadería, nos va a cobrar más caro por el envío está incluido en la compra, qué servicio nos puede proveer después de la compra, qué pasa si la mercadería llega estropeada, la podemos devolver, nos devuelven, nos traen un reemplazo, cuánto va a tardar ese reemplazo de la mercadería, un montón de cosas que se deben considerar en este momento. También hay que poner atención a las regulaciones, que vamos a hablar en el slide siguiente. Pueden ser regulaciones en cuanto a al sistema de salud o la salud en general, pero también a veces son regulaciones del país o regulaciones internacionales. ¿Cuál es el costo total? No es solamente el producto, esto es un ejemplo perfecto, es la compra de equipamiento. A veces el equipo no es tan caro, pero el mantenimiento, la licencia del programa de computación que se requiere para usar el equipo, a veces esas cosas son tan costosas que realmente, por más que me regalen el equipo, no puedo mantener todo eso a futuro. Prácticas éticas, vamos a hablar un poco de eso, creo que es importante, y sustentabilidad, que se está tornando hoy en un foco de importancia cuando compramos. Bueno, cuando hablamos de consideraciones de la compra, lo que hablaba era el tema de regulaciones, contratos y todo eso, ¿no? Que el doctor Laga se focalizó en los contratos, así que no voy a perder mucho tiempo aquí, pero es importante entender qué requisitos tenemos que cumplir. Muchas de las cosas que utilizamos en el laboratorio están altamente reguladas. Reguladas en cuanto a la compra, la administración, incluso cómo desecharlas, particularmente acá en Estados Unidos. No podemos contaminar el ambiente y tirar estos productos químicos en la pileta del laboratorio, ¿verdad? Tiene que haber un proceso de desechaje, desechar el material o el producto, lo que sea que es apropiado. Entonces, tenemos que entender las regulaciones, cómo este proveedor nos puede ayudar. Muchos de los proveedores a veces tienen formas de descartar materiales que nosotros podemos tomar en cuenta como parte del contrato. A veces también tiene que ver con prácticas digamos, características del producto, ¿verdad? Que se requiere que un producto particular tenga una determinada dilución o se envíe en una forma particular. Todas estas cosas son pasos que tenemos que tomar en cuenta. Como decía, todas las regulaciones gubernamentales cambian de país a país, pero algunas son regulaciones internacionales o requerimientos internacionales. Así que poner atención a eso es importante, asegurarnos que el proveedor sigue estos pasos también es importante. A veces, obviamente que esto tiene un costo y puede incrementar el costo del producto cuando nos vienen a vender, pero es importante para no tener problemas en una inspección futura. Negociar el precio, vamos a hablar de precio un poco después, pero como les quería decir, muchas veces no es solo el precio, es todo, es los servicios, la calidad, la tranquilidad de que el proveedor está cumpliendo con los requisitos necesarios para esta industria en particular. Y la otra es cuán fiable es este proveedor.
nos dijo que nos va a entregar este producto semanalmente, los viernes a la mañana, digamos, y puedo confiar que eso va a llegar. Tengo indicaciones de que esto no se ha cumplido en otro momento. Es importante, particularmente, muchos de los productos que usamos en el laboratorio a veces ocupan espacio y no tenemos el espacio necesariamente o lo necesitamos para otra cosa. Entonces es importante que sean fiables y que traigan el producto cuando lo necesitan, así nosotros no tenemos que acumularlo en nuestro freezer o en nuestra heladera o ocupar lugar en el laboratorio que no tenemos. Esto es para recordarme de hablar de las prácticas éticas. Es una empresa de ropa aquí en Estados Unidos, que es muy conocida. No es medicina, pero podría pasar en medicina, ¿no? Hubo un momento hace unos años en el que la empresa compraba materias primas de países internacionales, y creo que en esta instancia fue de India. Y se ve que compraban a un precio menor, pero bueno, algunas de estas fábricas internacionales en las que estaban comprando parte del material utilizaban niños como parte de la fuerza de trabajo, que eso obviamente no se aceptaría como una práctica ética aquí en Estados Unidos. Con lo cual, una gran campaña en todos los medios de boicotear a la empresa Gap y no comprarle su ropa porque tenían esta práctica de cómo reducir costos. O sea, a veces lo que parece barato sale caro, dicen, ¿verdad? Bueno, en este caso a Gap le ocurrió y tuvo que lidiar con este problema, no solo con la reputación a nivel internacional, pero me imagino que decidir tomar otras prácticas que también tienen un costo, ¿verdad? Y en cuanto a sustentabilidad, quería compartir una pequeña historia. Esto es de mi grupo aquí en Cleveland Clinic. La doctora Gordon es una patóloga gastrointestinal como yo, y trabaja conmigo y ha dedicado gran parte de su actividad a transformar nuestra práctica en una práctica sustentable. Y esto incluye educación, mucho esfuerzo, pero un gran foco en cómo reducir todos los productos que se tienen que desechar y cómo reciclar al máximo. Es posible, no es fácil, pero es posible, y creo que gran parte de las compras que hoy debemos utilizar deberíamos tener esto en mente. ¿Cómo vamos a reciclar lo que estamos comprando y cómo lo vamos a desechar de una manera que es sustentable? Tiene un precio. Creo que a futuro lo que está pasando acá es que muchos de los contratos de compra incluyen una negociación de este punto también, o sea que algo que se puede considerar. En cuanto hablábamos del precio, a mí no me gusta hablar de precio necesariamente porque creo que lo que compramos es mucho más, pero quise compartir esta cita. Chester Carras es un autor bastante conocido. Su tema en el que más publica aquí en Estados Unidos es en negociación. Y él dice que en los negocios uno no recibe lo que se merece, recibe lo que negocia. Y creo que es cierto. Por eso la importancia de tener contratos, como decía el doctor Lau. Cuando no hay un contrato estamos en problemas. Cuando esto no se especificó, no se escribió, y no fuimos detallistas, y no hicimos nuestro trabajo como compradores, ahí estamos en problemas. ¿Qué podemos negociar? O sea, si vamos a recibir lo que negociamos, tenemos que negociar todo lo que podemos. Y muchas veces no es solamente el producto o servicio y la cantidad, sino la calidad. La calidad de... A veces, bueno, por producto no podemos recibir más que el número de productos, no es que nos van a dar más productos, pero sí nos pueden dar más servicio, nos pueden dar más atención al cliente, nos pueden traer el producto semanalmente. Como les decía, a veces no tenemos espacio. Podemos negociar otras cosas, no solo el precio por producto. Y el valor es lo que importa al final del día, ¿verdad? No es solamente el precio por producto o por servicio que estamos comprando, es el valor. Acá se usa el concepto en inglés value, valor de lo que estamos comprando. ¿Cuánta calidad, producto o servicio en forma combinada obtenemos en relación a lo que estamos pagando por eso? Creo que cuando lo pensamos desde este punto de vista podemos
estar en un lugar mejor de negociación con nuestros proveedores. Y un concepto importante, esto viene de la literatura de estrategia. Michael Porter es un profesor de Harvard, tiene muchísimos libros escritos en estrategia, algunos en estrategia en salud. Y él habla de estas 5 fuerzas que están interrelacionadas en todo lo que hacemos. Y se entiende muy fácilmente si lo ponemos desde este punto de vista. Si hay un solo proveedor de un suministro en particular y toda la fuerza está posicionada here, es el vendedor el que tiene la fuerza y tenemos muy poco poder de negociación, ¿verdad? No cero, pero un poco menos que en otras situaciones. Si es una industria en la que hay mucha competencia de proveedores, vamos a tener un poco más de oportunidad de negociar. O si es una empresa, una industria en la que es fácil que pequeños empresarios inicien un negocio, o sea, vamos a tener más oportunidad. O si es una industria, en la cual es fácil reemplazar ese producto con otro producto. Por ejemplo, tal vez es más fácil crear hematoxilina y eosina, meterse en esa industria, que crear anticuerpos de inmunohistoquímica, porque la tecnología tal vez necesaria para desarrollar cada producto es diferente. Entonces, cuanto más fácil sea meterse en esa industria, producir eso, nosotros como compradores tenemos más oportunidad de negociar porque va a haber más gente que puede producir y más producto y más proveedores. La otra oportunidad que uno tiene es, ¿compramos como compradores independientes o compramos como un círculo de compradores? Y esto se ve en las cooperativas de compra a veces. A veces la gente, para disminuir, para incrementar el peso de negociación de este lado, o sea, del lado del comprador, se asocia con otros compradores y compran un mayor número. O sea, si decimos, mira, me voy a juntar con todos los laboratorios de mi región y vamos a ir a comprarle al único proveedor que existe en esta región, pero todos juntos. Y si no le gusta, nos vamos a comprarle al próximo proveedor de la región siguiente. Ahora, el peso en el lado de la negociación está del lado del comprador. Y esto a veces nos da ideas de cómo manejarnos en las negociaciones y qué podemos hacer para negociar mejor. Nos vamos a meter ahora a hablar un poco de la sección de inventario. ¿Por qué es importante tener un inventario? ¿Y qué es un inventario? Bueno, nos ayuda a minimizar el desperdicio, primeramente, ¿verdad? Si sabemos lo que tenemos en registro y lo que usamos y cómo lo movemos en forma regular, eso nos ayuda a minimizar lo que tiramos. También nos ayuda a optimizar el presupuesto. ¿Quién quiere comprar miles de productos que no vamos a usar y ese dinero no lo estamos moviendo, no lo estamos utilizando y tal vez lo terminamos tirando porque, como decía, se echó a perder? Entonces, optimizamos el dinero que estamos invirtiendo en ese inventario. En los negocios hay un concepto importante, que dinero en inventario es dinero estancado, dinero que no se está moviendo y dinero que no está produciendo. Como médicos no lo pensamos desde ese punto de vista, pero en realidad cada día que ese inventario no se mueve, se perdió dinero, en realidad. O sea que la idea en los negocios es solo tener en inventario lo que realmente necesitamos, no tener de más. No solamente por la fecha de vencimiento, sino por el costo del dinero que estamos invirtiendo. Y la otra es por saber, bueno, qué disponibilidad tenemos de suministros y qué es lo que necesitamos. Al fin y al cabo, lo que estamos tratando es mantener la calidad del servicio que estamos prestando. Y hay un concepto que también viene de la industria. Todas las fábricas, creo que este gráfico que estoy compartiendo con ustedes es como el gráfico visual número 1 que una fábrica debe entender, y que una empresa que vende productos tiene que entender, y que nosotros como un laboratorio que administramos productos también deberíamos entender. Lo que está por encima de este rectángulo azul es el inventario que vamos a consumir, o sea, el inventario, la cantidad de producto que estamos almacenando sobre el tiempo, ¿verdad? Entonces,
es generalmente cíclico. Digamos, el día primero nos distribuyeron, el proveedor nos trajo la cantidad de productos que ordenamos y lo vamos a usar, y el día primero del mes siguiente nos vuelve a traer la cantidad y lo vamos a usar, y así es generalmente en condiciones normales lo que ocurre. Bueno, en realidad esto solo ocurre si hicimos bien algunos cálculos, ¿verdad? Nunca compramos exactamente la cantidad que vamos a usar en un mes. Por ejemplo, si decimos, bueno, vamos a utilizar 80 unidades de algo, bueno, en general la gente, los laboratorios compran 100 como mínimo, un número inventado en esta situación estoy usando para ejemplificar lo que quiero decir. Siempre compramos un poquito más por cualquier cosa que pueda ocurrir, ¿verdad? Ese poquito más que compramos, que en realidad hay fórmulas específicas de cómo calcular, es el proceso que tenemos, es el producto que tenemos almacenado por seguridad, o sea, es este rectángulo celeste, ¿no? Entonces, el día 1 nos dan 80, pero tenemos guardado, digamos en este caso, no sé, 40 de esa unidad. Y seguimos usando. O sea que si hicimos este cálculo de cuánto vamos a necesitar de ese producto para, por ejemplo, si es un anticuerpo de inmunoquímica, ¿cuánto usamos al mes? ¿Cuánto necesitamos comprar cada mes? O sea, ese número es importante. ¿Por qué es importante? Porque si usamos más de lo que estimamos, nos vamos a consumir lo que está almacenado por seguridad. ¿Y qué pasa si hay una falta de entrega y no nos traen? Podemos correr el riesgo de quedarnos sin producto. Esto fue lo que pasó durante la pandemia en muchas áreas de lo que hacemos como médicos, como personal del laboratorio. Hubo momentos en los que la entrega se volvió incierta, no sabíamos cuándo el producto iba a llegar. Usualmente lo traían cada semana, pero ahora capaz que tardaba un mes, porque no había producción suficiente, o porque el uso se incrementó por otras razones. Entonces, esto no es un proceso estático, sino que es un proceso dinámico que tenemos que estar haciendo en relación a las variables que están cambiando. Pero como concepto general, tenemos que estimar para cada análisis o prueba que hacemos en el laboratorio, procesamiento, cuáles son los insumos que necesitamos, cuánto necesitamos de esos insumos semanalmente o mensualmente, cualquiera sea el periodo que quieren considerar, cuánto tenemos que tener en reserva y cuáles son las cosas que pueden impactar esto, como mayor uso o entregas tardías que nos hagan cambiar estos parámetros. Como decía, esto es un equilibrio entre la disponibilidad del material que necesitamos o del servicio y muchas veces la fecha de vencimiento si es aplicable, ¿verdad? Esto es fácil verlo en el tema de los reactivos y muchas de las cosas que usamos en el laboratorio, y cambia, con lo cual se vuelve un poco complejo, porque hay cosas que duran años, hay cosas que duran meses o semanas, y cómo tener un registro de todo esto en forma dinámica que nos permita verlo y que nos permita usar el material en su máximo estado sin tener que descartar. El otro punto a considerar es el almacenamiento. No todas las cosas que compramos se ponen en una estantería y nos olvidamos, algunas tienen que estar refrigeradas, algunas tienen que estar a temperatura ambiente, algunas tienen que estar en un freezer. Tener control de todo esto para maximizar la calidad de los insumos es muy importante. ¿Cómo se implementa un control de inventario? Bueno, hay muchos pasos, pero todo empieza con asignar responsabilidades. Alguien tiene que ser responsable del proceso, a veces más de una persona, ¿verdad? Pero tiene que ser una responsabilidad, no puede ser dejado al azar. Se analizan las necesidades, qué tengo que controlar. Como decíamos antes, muchas veces empieza con recibir el material y darnos cuenta que el material está en forma adecuada, que si decía que lo teníamos que recibir refrigerado, que llegó refrigerado a la temperatura indicada. También, ¿cuál es la mínima cantidad? Hablábamos de los umbrales que van a disparar compras nuevas, ¿no? ¿Cuánto es lo que tenemos que tener en stock
guardado en nuestro inventario, cuándo tenemos que disparar una compra nueva, es un proceso automático o no. Tenemos formularios y registros. Hoy por hoy mucho de esto se hace en forma digital. Hay programas de computación que permiten hacerlo, pero bueno, muchos laboratorios también se deben seguir manejando con un cuaderno de inventario de todas estas cosas. O sea que también documentar, establecer un proceso para la recepción y almacenamiento que muchas veces usamos como unas listas en las que los parámetros que son importantes para nosotros los tenemos que chequear, tenemos que marcar si esto se cumplió, ahora sí puedo aceptar, y la compra, la recepción del material es aprobada, entonces sí, ahora seguimos con el proceso de almacenamiento. Y la otra es que todo este mismo proceso que vamos a implementar a veces no es solamente para una localización, a veces implica, como decíamos, un laboratorio central y otros satélites, y el mismo proceso tiene que estar implementado en todos los lugares. Y tiene que haber una forma de comunicación bidireccional con estos laboratorios o satélites para que si hay algo que no está yendo bien también podamos saberlo. Bueno, ¿cómo analizamos las necesidades? Todo empieza con hacer una lista de los estudios que estamos haciendo, o sea, un inventario de alguna forma de qué estudios tenemos que correr en este laboratorio, a qué nos dedicamos, qué hacemos. ¿Hacemos solo anatomía patológica o hacemos también, como en Estados Unidos los laboratorios incluyen la sección de bioquímica o de microbiología, otros sectores? Bueno, ¿a qué nos dedicamos? ¿Cuáles son los estudios que hacemos? ¿Qué insumos necesitamos para hacer esto? ¿Cuáles son los parámetros de cada componente? O sea, si hacemos anatomía patológica, necesitamos parafina, necesitamos químicos para hacer las tinciones, necesitamos anticuerpos para hacer la inmunohistoquímica. ¿Qué información, cómo hacemos esta información disponible para estimar el consumo? ¿Verdad? Y muchas veces esto es mirando en retrospectivo. ¿Cuánto usamos en años anteriores? ¿Hay algo que haya cambiado? No. Bueno, entonces esto nos permite realmente estimar qué vamos a necesitar y cuánto de cada cosa y cuándo de cada uno de estos suministros. ¿Y cuál es la disponibilidad? Como decíamos, ahora en COVID nos hemos vuelto muy expertos en estimar tiempos a veces, ¿verdad? Y está pasando a veces con los anticuerpos de inmunohistoquímica, no están disponibles. La otra cosa que ahora no está disponible porque se producen muchos de los insumos vienen de China, y con el nuevo cerrado de las fronteras y cerrado de la ciudad de Shanghai en forma completa, es los medios de contraste para las imágenes. O sea, ahora tenemos que pedir con mucha más anticipación porque los suministros no están disponibles en el tiempo muchas veces que los necesitamos. En cuanto a los elementos en particular, o sea, si estamos hablando, por ejemplo, de unidades de parafina o de hematoxilina eosina, tinciones, lo que sea, no es solo la cantidad del producto que estamos comprando, pero bueno, también tenemos que documentar cuánto se usa por mes, cuántas unidades, cuál es el nivel de prioridad de ese insumo en particular. Tenemos que tener claridad en eso. Porque hay insumos puede ser, por ejemplo, usar papel para imprimir, pero si no consigo esa marca que compro de ese proveedor, puedo ir a cualquier negocio, cualquier comercio del área y conseguir un sustituto. Por ahí pago un poco más, pero consigo un sustituto fácilmente. Ahora, si tengo que correr un laboratorio y estoy comprando un suministro que es altamente específico, no va a ser tan fácil salir a comprar de otra persona o conseguirlo de otra manera. O sea que la prioridad de ese insumo se vuelve mucho mayor. ¿Cuál es el plazo, como decíamos, de entrega, de pedido? Tengo que entender cómo comunicarme con el proveedor, cuáles son los plazos que el proveedor puede cumplir, y eso obviamente se estimó en el contrato. Y la otra es el espacio que estos productos pueden requerir en el almacenamiento, qué condiciones requieren. Tenemos que tener toda esta información cuando estamos analizando lo que estamos comprando y lo vamos a almacenar en nuestro laboratorio.
¿Qué es la cuantificación? Es el proceso para calcular cuánto se requiere de un determinado producto en un periodo de tiempo dado. Y eso es lo que vamos a hacer para saber cuánto tenemos que comprar y cuánto tenemos que almacenar para poder hacer las actividades que necesitamos. Se puede mirar desde cuándo, o sea, cuándo, ¿verdad? Como parte de la planificación, o sea, ¿cuándo vamos a cuantificar? Bueno, si estamos planificando una actividad sanitaria, por ejemplo, para el país, podemos plantearlo desde ese lugar, cuándo lo vamos a hacer, cuando iniciamos el proceso, cuándo lo vamos a necesitar, cuando se implementa un nuevo programa, o también desde el punto de vista, si hay una actividad, un episodio nuevo como una epidemia, bueno, en ese momento se puede reestimar cuánto vamos a comprar. O sea, hay muchos puntos en los cuales se puede estimar cuánto producto vamos a comprar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, hay varios métodos. Se puede hacer desde el punto de vista del consumo. Podemos estimar cuánto necesitamos desde el punto de vista de cuánto consumimos. Y a veces hay una especie de ocasión en temporadas. Entonces, si lo miramos desde el lado del consumo, esto es basado en el uso real. Entonces, en base a lo que consumimos en forma real, a veces, como decía, es mirar en retrospectivo cuánto usamos el año anterior o el mes anterior y seguir ordenando lo mismo. Eso es basado en el consumo, es basado en lo que usualmente utilizamos de este producto o de este servicio, y en base a eso vamos a seguir comprando y ordenando lo mismo. Cuando hablamos de morbilidad es en base a eventos específicos. Por ejemplo, si estamos comprando vacunas de la gripe, no vamos a comprar la misma cantidad todos los meses, porque hay en ciertas temporadas que hay más gripe, o cuando se vacuna en un periodo. Entonces, en ese periodo se compra más y en otro periodo se compra menos, como que hay una temporalidad de la compra. Y esto es importante a veces, como decía, con eventos específicos. Sabemos que va a haber una disminución del suministro, sabemos que el precio va a aumentar, o sabemos que vamos a iniciar una práctica nueva. Entonces nuestro patrón de compra va a cambiar en relación a eso. Ahora otra pregunta para ustedes, para que piensen, les voy a dar unos segundos. ¿Cuál de los siguientes no es crítico en la documentación del inventario? Entonces pueden contestar en el chat o pueden pensarlo. El primero es la fecha de vencimiento, la cantidad de producto en existencia, la localización en el almacenamiento, la integridad del producto o el costo del producto. Y quiero que presten atención que dije no es crítico. No quiere decir que no participe de ninguna forma, pero no es tal vez tan crítico a la documentación del inventario. Ok, bueno. Ahí veo, no sé si veo el chat. Vamos a ver, voy a correr el chat de la visión. Todos, creo que escuché D. Muy bien, correcto. A ver si podemos... ¿Por qué dije que no es parte de nada? O sea, obviamente que tenemos que tener en cuenta el inventario, tiene en cuenta que hay un costo y que si desechamos el producto nos cuesta, pero los otros son, debería haber sido E, perdón, acá debería haber sido E. Los otros son claramente participantes del proceso de documentación del inventario. Entonces, hablemos un poco más de esto. ¿Qué pasa cuando recibimos un producto que viene del proveedor? O sea, cumplimos el contrato, terminamos el contrato, arreglamos el precio, estamos contentos con el proveedor que elegimos, arreglamos todo y hoy es el día de la entrega. Nos traen el producto, ¿qué tenemos que estar mirando? Bueno, tenemos que estar verificando, o sea, tiene que haber alguien de nuestro equipo, como se organiza el laboratorio, que esté verificando que en realidad estamos recibiendo lo que ordenamos, el contenido es correcto, que está íntegro, que llegó en condiciones óptimas, que no está abollado, que el envoltorio o
como se envió es apropiado. Como decía, a veces es la temperatura, si tenía que estar refrigerado, que llegó refrigerado. Registramos también la fecha de recepción. Esto en el momento puede no ser tan importante, pero o la persona que está recibiendo tal vez no sabe, pero después tenemos que chequear que la fecha de recepción esté alineada con lo que negociamos. Porque si nos están entregando la mercadería una semana más tarde, eso puede afectar nuestro funcionamiento, entonces es algo que tenemos que discutir con el proveedor. Se registra la fecha de vencimiento, o sea, todos los productos que nos entregan tienen una fecha de vencimiento y un lote, generalmente. Esos son factores muy importantes que se tienen que documentar. También se almacena dónde se va a almacenar y se actualizan, en cuanto se va a almacenar, tenemos que documentar dónde vamos a poner este producto nuevo que estamos recibiendo. Lo vamos a poner en la estantería 5 o en el freezer 3. Y ahí cualquiera puede ir a buscarlo y saber dónde está. Y tenemos que actualizar los registros que tenemos para saber que lo recibimos. O sea que si mañana hay otro operador o hay otro técnico que está en el laboratorio, sabe que esa entrega se cumplió y que los suministros están disponibles. ¿Cómo documentamos, como decíamos, la fecha de recepción? El lote es importante porque a veces los proveedores puede haber un problema de calidad y pueden determinar después de la entrega que el lote X está malo y que los reactivos no funcionan. Y hay que tirarlos y nos van a dar seguramente un reemplazo. Pero lo que tenemos que saber nosotros es que ese lote no está bien, entonces tenemos que haberlo documentado en forma apropiada. Tenemos que haber documentado también que el producto que recibimos superó el proceso de aceptación. El proceso de aceptación es lo que negociamos en el contrato. Negociamos que una calidad de producto, una cantidad de producto, un montón de estándares que fueron negociados anteriormente. Entonces, en el momento de la recepción, ahí es donde vamos a verificar que todo eso se cumplió y aceptamos el producto como de la calidad que negociamos. Y lo mismo cuando se tiene que eliminar, ¿verdad? Eso ya lo dijimos. Esto es, tal vez, como decíamos antes, no necesariamente de la forma que se hace hoy, cómo se registran las existencias o los suministros que tenemos en inventario. No, a veces todavía se hace en papel, pero como decíamos, muchas de las empresas, particularmente los laboratorios grandes, se han movido a una forma digital que a veces es simplemente un Excel spreadsheet, no tiene que ser un programa de computación complicado o costoso, si bien los hay y definitivamente se usan y tienen sus ventajas. A veces el costo no hace que esto sea usado en todos lados. Pero definitivamente cualquier forma digital es mejor que la forma en papel, que se puede arruinar, perder, etc. Depende del tipo de registros, a veces hay nombres y firmas de quién recibió el material y cuándo, hay fechas, o sea, documentando la recepción, la cantidad que se recibió, la fecha de vencimiento, como decíamos, las cantidades que estamos recibiendo. Y lo más importante es hacer una actualización y un balance de cuánto tenemos ahora en existencia en este inventario. ¿Dónde van a estar? Esto no es un dato menor, a veces requiere tiempo y por eso es un proceso que es tedioso, pero una de las cosas importantes es saber dónde estamos poniendo, porque si recibimos el material o el suministro del proveedor, pero nadie sabe dónde lo pusimos, se vuelve inutilizable. ¿Qué cosas son importantes desde el punto de vista del almacenamiento? Bueno, el depósito, como vemos acá, no puede ser esta cosa desorganizada, que nadie sabe dónde están, no hay identificadores de los estantes, cajas puestas en estantes con productos sueltos, nadie puede encontrar nada acá. Incluso la persona más organizada va a tener problemas y va a perder tiempo. Y es probable que suministros se echen a perder en estas circunstancias, deban ser descartados. Tiene que estar organizado, tiene que estar limpio, tiene que ser seguro. No sé si con llave, pero muchos de los laboratorios hoy tienen sistemas digitales también de acceso
con cámaras incluso para evitar que alguien entre y por un acto de malversación de los productos eche a perder algo de lo que tenemos. Tiene que tener un sistema apropiado de ventilación, tiene que estar protegido de la luz solar directa, porque muchos de los productos químicos que utilizamos son sensibles a la luz y se inactivan, o sea que no es bueno. Y usar estantes que sean apropiados, resistentes, no que los productos se puedan caer y romper, que se vuelvan un peligro para la gente que está trabajando. Tienen que estar disponibles. Si ponemos productos en una estantería muy alta y no hay escaleras de cómo llegar, parece una tontería, pero pasa a veces, ¿verdad? O la persona, el técnico, no puede subirse a una escalera para alcanzarlo, ahí se vuelve inaccesible. Y obviamente seguir estándares de seguridad que son claros. Hay muchas regulaciones acá en el laboratorio de los cuerpos de acreditación de laboratorios, de medidas de seguridad que debemos seguir. Esto incluye no solo que las estanterías estén ordenadas y que, como decíamos, que no se nos caiga el producto en la cabeza, o que en forma ideal no tengamos que subirnos a ninguna escalera para acceder a los productos, sino también gabinetes especiales para productos más peligrosos, ¿verdad? Que puedan ser inflamables, tener, por ejemplo, matafuegos, no sé cómo se dice, en Argentina se dice matafuegos, en caso de que haya un incendio. Mucho de esto, como decía, esto no es solo el almacenamiento, sino las precauciones que tienen que tenerse en cuenta para que sea un ambiente seguro para la gente que trabaja en ese lugar. Quería compartir esto, es una metodología muy utilizada en Estados Unidos, se llama 5 S. El sistema Lean es un sistema de organización de trabajo y de desarrollo o mejoramiento continuo de las prácticas que hacemos, que lo promociona en gran parte la empresa Toyota, que es un ejemplo en el campo este. Y se ha utilizado, un ejemplo en el que lo utilizamos nosotros fue en el área de congelaciones, o sea, cuando hacemos lecturas rápidas de los tumores en anatomía patológica durante la cirugía. ¿Y qué es lo que hicimos? Bueno, reorganizamos el área usando esta premisa. Y lo que hicimos fue clasificar los materiales que teníamos que tener, los instrumentos para cortar, las pinzas, las tablas, los materiales para limpiar, la computadora para entrar las órdenes. Clasificamos todos los instrumentos, los ordenamos de una forma que hacía sentido para el trabajo que teníamos que hacer y que todos estábamos de acuerdo. Limpiamos todo y lo pusimos de vuelta en la forma que nos parecía. Lo estandarizamos, pusimos pequeñas notas con los nombres de dónde iban. Aquí va a estar las pinzas, aquí va a estar las cuchillas para cortar, aquí van a estar los cassettes que vamos a usar para mandar las congelaciones, aquí va a estar la tabla. Entonces cualquier persona que venía nueva a usar el área podría hacer fácilmente y entender dónde están todas las cosas. Y lo último es darnos cuenta que de esa forma vamos a poder crear una práctica sustentable. Y la recomendación es evitar que los productos se pierdan. Obviamente, en este caso se usa usaron un diagrama, hay muchas formas de hacerlo, pero sí es importante tener escrito en los estantes o documentado de alguna forma dónde están las cosas, dónde las tenemos que encontrar. Ahorra tiempo, ayuda a sistematizar el espacio, ayuda a maximizar el uso de los productos. Y un ejemplo claro es, por ejemplo, enumerar las cámaras frías, ya sean refrigeradores o congeladores, con los productos que tenemos adentro. A veces todo está congelado y es difícil ver qué es qué cosa. Y lo mismo con la etiquetación de estantes. No me quiero olvidar de hablar de la fecha de apertura. Esto es particularmente importante para cuando nos entregan a veces un tarro grande de un producto y lo abrimos en una fecha y tiene una fecha de vencimiento, y eso hay que seguir
chequeando en forma constante. Tiene que ser legible. Acá no sé si es tan legible, capaz que podemos estimar, pero tiene que ser legible, si no se vuelve menos útil, ¿verdad? Y usarlo en letras grandes, que sea fácilmente de ver para cualquiera, y cuando escribimos en tinta que no se corra para evitar que la información se pierda. Como decíamos, el control del inventario es un proceso continuo que también tiene que ser una responsabilidad asignada a alguien del grupo, no es solamente recibir, ponerlo en la estantería y me olvido. Tenemos que seguir chequeando para darnos cuenta que hay productos que están acercándose a la fecha de vencimiento y no los tenemos que usar primero. Entonces, continuar la reorganización de los estantes o tener un sistema para que esos productos que tienen una fecha de vencimiento más cercana se usen primero versus otros productos que tienen una vida un poco más larga. Actualizar los registros, esto es una forma constante, como decíamos, va a haber una entrega nueva, hay que documentarla para saber cuál es el balance de producto que tenemos. También quiero hablar del plan de contingencia, ¿no? En los últimos minutos, ya casi terminamos, esta es una palabra que se usa aquí en Estados Unidos, prepare, que significa preparar. La P es posible. Bueno, es posible que haya un evento climático desastroso, puede ser, dependiendo de dónde vivimos. ¿Cuál sería el resultado? Bueno, puede ser que sea la pérdida de energía, si hay un huracán, ¿cuál es el impacto de ese evento? Y bueno, nos quedamos sin electricidad, nos quedamos sin refrigeración, sin luz para encontrar los insumos. ¿Cuál es la probabilidad? Bueno, si vivimos en ciertas partes del mundo, esta probabilidad puede ser alta. ¿Y cuál es el análisis de eso? Bueno, es la probabilidad versus el impacto, ¿verdad? ¿Cómo vamos a responder? Bueno, a veces aceptamos el riesgo porque las probabilidades son bajas, entonces el costo de implementar un plan de contingencia es muy alto y no nos conviene. A veces tratamos de evitarlo porque la probabilidad es muy alta, entonces, bueno, vamos a tener un plan de contingencia para evitar ese riesgo. A veces transferimos el riesgo, compramos un seguro. Si pasa algo, el seguro nos paga, entonces no tenemos que correr con todo el riesgo solos. Y a veces mitigamos el riesgo, compramos un generador de electricidad, por ejemplo, porque bueno, si pasa, el seguro me paga una parte, pero tal vez no todo, entonces comprando un generador capaz que salvo parte del equipo, parte de los suministros, si no pierdo todo, entonces tengo un riesgo menor. O sea, es como mitigar el riesgo básicamente. Y por último, educar al equipo en qué hacer en estos casos de situaciones extremas. Y se vuelve importante porque a veces podemos tener todo este plan genial, pero nadie sabe cómo iniciar el generador. Entonces perdimos el plan de mitigación. ¿Cuáles son las ventajas de tener un sistema de computarización computarizado para los inventarios? Bueno, se vuelve todo más visual, más rápido, es más fácil seguir las fechas de vencimiento, también se puede planificar mejor porque tenemos la habilidad de mirar en forma retrospectiva y toda esta información está cargada en el sistema, entonces podemos generar más estadísticas y definitivamente cuando uno tiene más de una localización y tiene que estar mandando materiales a otros lugares se vuelve mucho más fácil. Las desventajas tal vez es que, bueno, hay que tener una computadora, el programa, un programa de computación, a veces tienen licencias y hay que pagar, y también hay que capacitar al personal a que lo sepan usar, por supuesto. En resumen, en un laboratorio bien gestionado no puede faltar un sistema de mantenimiento de compras e inventario. El sistema requiere planificación y control de todas las cosas que hablamos, y es aplicable a todos los reactivos y suministros que utilizamos en un laboratorio. Y por último, como mensaje clave, la gestión del inventario mejora la eficiencia y efectividad del laboratorio, asegura la satisfacción de las necesidades clínicas y del paciente, hablando de la calidad, garantiza la calidad y disponibilidad de los productos que se necesitan para hacer nuestro trabajo. Y esta es una foto de Cleveland Clinic, que es donde estoy hoy. Y con esto termino mi sesión, así que muchísimas gracias y más que contenta de responder preguntas si hay algunas preguntas. Muchas gracias, doctora Allende. Tal vez alguna pregunta.
Ahí veo en el chat, Mercedes comentó guardar por orden alfabético y rotularlo. O sea, muchas formas de cómo hacerlo, cada laboratorio tiene las suyas, pero mientras el sistema funcione y sea fácil de utilizar, bienvenido. ¿Hay algún tipo de programa de control de inventario? Hay muchos. La verdad es que no te puedo dar un nombre en particular. Como decían, muchas de las empresas grandes como Cleveland Clinic tienen un departamento de compras y ellos tienen su propio programa. No es que yo uso el programa, o sea que no sé cuál usan. Podría averiguar. Pero si, por curiosidad, en realidad, busqué en Google y hay muchas compañías que tienen. Así que sí se pueden... sí, definitivamente hay sistemas de compra. Muchos, la verdad, que son derivados de industrias. Como siempre, en salud estamos un paso un poco detrás de otras industrias que están más avanzadas en esto. Así que son como ciertas modificaciones. Vamos a hablar de cómo implementar esto en los ejercicios del jueves, así que ahí vamos a tener oportunidad de discutir un poco más en detalle de cómo juegan todos estos parámetros a la hora de comprar y de hacer inventario. Tal vez alguna otra pregunta. Parece que no hay más preguntas. No, ahí hay una más, doctora. La pregunta dice, ¿las charlas las envían antes del jueves para poder escucharlas nuevamente? Eso no sé si responder cuál es la respuesta. No estoy segura, pero podemos Preguntar, sí, podemos preguntar. Tal vez sí, yo creo que tal vez sí van a estar disponibles. Si no, seguramente después. Yo creo que recibí la semana pasada, cuando estuve en lo de las charlas de liderazgo, creo que sí recibí el link a las charlas antes del jueves, pero podemos preguntar, por lo menos podemos alertar que hay interés. Sí, acá están confirmando que las recibimos la semana pasada antes del jueves. Si hay mucho contenido, yo sé que en una hora es mucho el material que hemos compartido, pero no se preocupen porque el jueves vamos a aplicarlo a ciertos escenarios y vamos a tener la oportunidad de reforzar algunos conceptos que son importantes y responder más preguntas. Parece que no hay más preguntas, doctora. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Allende, y muchas gracias a los participantes. Y con esto concluimos la sesión del día de hoy. Gracias. Buenas tardes a todos. Igualmente, Nos vemos el chao. jueves.